En estos momentos comienza por Radio María Uruguay, Agua Viva, con la conducción de la Madre Olga María. Hola, buenas tardes, queridos radioyentes de Radio María Uruguay. Una semana más, aquí otra vez juntos, compartiendo un rato, charlando, hablando del Señor, de las cosas del Señor, de las cosas de la Madre del Señor, que estamos en Radio María. Y bueno, es imposible no comentar lo felices que estamos con el Papa León XIV. Ya van pasando los días, ya le vamos conociendo un poquitito más, aunque hay una cosa impresionante, es que sin conocerle de nada, desde el minuto cero de la fumata blanca ya le queríamos, aún sin saber siquiera quién era, ¿no? Esto es algo impresionante, esto es algo que bueno, pues que lo hace el Señor, lo hace el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, porque si no, pues no sucede, ¿no? Y hace unos días hablando con una amiga me dice, ¿tú te has dado cuenta de lo que supone que en este momento de la historia, en la época de las grandes tecnologías, la época de la inteligencia artificial, pues todo súper avanzado, súper tecnologizado, tú te das cuenta que la Iglesia Católica ha tenido al mundo entero con los ojos puestos en una chimenea de latón? Todo el mundo pendiente del humo que salía de esa chimenea de latón en esta época, en este siglo XXI de las supertecnologías. Pues estas cosas las hace la Iglesia Católica. O sea, fuera de la Iglesia Católica a nadie se le ocurre anunciar algo importante con un humo blanco en una chimenea de latón, ¿no? Pero bueno, las cosas de Dios son así. Y digo, qué grandes somos, hasta para esas tonterías, ¿no? Hasta para esas cosas, qué grande y qué bonita es la Iglesia. Y qué grande y qué bueno nuestro Papa, ¿no? Qué hombre tan bondadoso, al menos lo que percibimos, da la impresión de que es una persona muy bondadosa y se va ganando el corazón de todo el mundo. Yo por lo que voy preguntando a unos y a otros, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que qué fácil resulta quererle y empatizar con él. Y bueno, la verdad que es así y damos gracias a Dios, ¿no? Y damos gracias a la Virgen en este mes suyo de mayo que nos ha regalado un pastor según el corazón de su hijo. Pero yo quería aquí puntualizar una cosilla que es importante, ¿no? Porque como os he dicho, efectivamente estamos en el siglo de las tecnologías, en la era de las grandes tecnologías y de la inteligencia artificial que tanto miedo da. Entonces tenemos que tener cuidado porque vamos observando, yo lo voy observando como me muevo en redes, sobre todo en Instagram, Facebook y TikTok no uso apenas, no. Pero lo que más utilizo es YouTube e Instagram. Y ahí vas observando pues que desde el principio ya vemos la desinformación y el lío, ¿eh? El lío en el peor sentido de la palabra lío. La confusión, un montón de noticias que se entrecruzan, que no tienen verdad y que se van divulgando por ahí, ¿no? De repente te encuentras frases demasiado blandengues, demasiado relajadas, que suenan más a nueva era que Iglesia Católica y Evangelio, y que las ponen en boca del Papa, y que el Papa nunca dijo, ¿no? Y yo me he encontrado con varios vídeos, pienso que al principio yo misma me quedé confundida, y un buen amigo que está en redes me dijo, cuidado con esto, cuidado, mucho cuidado con esto. Vídeos pues del Papa antes de ser Papa, cuando era obispo y cuando era cardenal, vídeos que se han modificado con inteligencia artificial. Como sabéis, con inteligencia artificial se puede recrear la voz de una persona, modificar imágenes. Entonces, bueno, pues hay reels, TikToks y audios hechos con inteligencia artificial en los que ponen en boca del Papa palabras que el Papa jamás ha dicho. Y lo peor no es eso, sino que como nos lo venden así y nos lo meten así, difundimos, compartimos, sin pensar demasiado. Que no lo hacemos con malicia, porque yo misma estuve a punto de compartir una cosa, pero luego yo decía que hay algo que no sé yo y me paré un poco, ¿no? Y en esto me escribe este amigo y me dice, cuidado porque están difundiendo este tipo de vídeos, y me mandó varios por WhatsApp y uno justo era el que yo pensaba compartir. Me dice que no es el Papa no ha dicho eso y probablemente ni siquiera haya pensado tal cosa jamás, pero con inteligencia artificial hacen cosas así, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y tener criterio.
¿Mm? No todo lo que nos digan que ha dicho el Papa lo ha dicho el Papa, sino que hay gente que tiene la desfachatez y el atrevimiento y la osadía de utilizar su imagen y recrear su voz con inteligencia artificial para difundir sus propias ideas, ¿no? Y bueno, y no solamente sucede en las redes, que en las redes es como, bueno, en las redes ya es como una plaga esto, ¿no? Sino que hay muchos otros medios de comunicación, prensa, televisión, que recortan, sacan de contexto o resaltan solo lo que les conviene y les apetece de lo que el Papa ha dicho o de lo que ellos querrían que el Papa dijera, ¿no? Y esto tenemos que tener cuidado porque no es la primera vez que nos pasa. ¿M? Nos pasó con Benedicto XVI, que le colgaban cosas que no eran, nos pasó con el Papa Francisco y vamos a tener cuidado para que no nos pase con León XIV, porque ya está empezando a pasar. Claro, pero cuando uno se encuentra en esta situación, dices, bueno, es que estamos en una situación de indefensión, porque te llega un bombardeo de cosas y entonces es muy difícil saber de verdad distinguir qué es lo que es real, qué es lo que de verdad el Papa ha dicho y qué es lo que están manipulando y se están inventando otros, ¿no? Entonces, tenemos que tener criterio, ¿vale? Tenemos que tener cuidado y, por supuesto, criterio. Y para tener seguridad, si queremos conocer la verdad de lo que el Papa ha dicho, pues lo mejor es leer sus palabras, sus meditaciones, sus homilías completas y en fuentes fiables, ¿no? Por eso yo os recomiendo que vayáis a vatican.va y ahí leáis todo. Es la página oficial del Vaticano y ahí es donde de verdad esto es fiable. Después hay una cuenta de Instagram que es @pontifex, que es del Papa también, y en principio esa también es real. Y luego hay otra cuenta de Instagram que es @el mensaje del Papa, en el que ahí hay mensajes 100% reales del Papa León XIV. ¿Mm? Ahí van a compartir, son un grupo de amigas católicas que quieren prestar ese servicio a la Iglesia en fidelidad absoluta a la figura del romano pontífice, sin quitar y sin poner y sin inventar, ¿no? Y bueno, pues van a extraer de esos mensajes del Papa y los van a compartir en reels, en carruseles, para que escuchemos la voz del Papa tal cual es, sin filtros, sin recortes y sin manipulación. Y bueno, pues yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta y que tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque la desinformación se combate yendo directamente a fuentes fiables y ahora mismo no olvidemos que la desinformación hoy día pues es un cáncer, y da lugar a la confusión, a la división, a la mentira, y detrás de todo eso ya sabemos quién está, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a invocar siempre al Espíritu de Dios y a ir a fuentes fiables. Yo creo que es bueno que hagamos eso y creo que es un servicio que le prestamos a Dios y a la Iglesia, ¿no? Ir a fuentes fiables y difundir eso que encontramos en las fuentes fiables. Y no tener ningún problema si encontramos cualquier mentira, cualquier bulo, cualquier cosa falsa, denunciarlo claramente. O sea, esto es falso y ir informando. Esta cuenta y esta cuenta y esta cuenta suelen difundir cosas falsas o manipulaciones del Papa, de los mensajes del Papa o del magisterio de la Iglesia. Y bueno, esta era la primera parte de lo que os quería contar hoy. Y bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa musical, como es costumbre, y después vamos a seguir charlando un ratito sobre un tema que yo creo que también es importante, que, que son nuestras heridas, ¿no? Cómo tenemos que vivir y enfocar nuestras heridas. Seguimos con nuestro programa de hoy y quiero invitaros a que reflexionemos sobre algo que me parece muy actual, ¿no? Porque hablamos continuamente, con muchísima frecuencia, de sanar, de heridas, de oraciones de sanación, pero muchísimas veces tengo la impresión de que nos hundimos en un engaño, ¿no? En una especie de trampa emocional de la que no solemos hablar, porque no la solemos mirar de frente, y en la que nos caemos muchas veces de bruces porque no nos damos cuenta. Mira, yo voy viendo, a base de hablar con unos y con otros, que muchas veces nuestras heridas se convierten en una especie de trampa emocional y espiritual muy peligrosa, porque sobre todo es peligrosa de manera especial porque nadie
se detiene a alertarnos sobre ello. Y bueno, es verdad que todos tenemos heridas y todos tenemos traumas. ¿Quién no tiene traumas y quién no tiene heridas? Nadie. O sea, absolutamente nadie. Pero tenemos que tener en cuenta que la realidad es que los traumas, sobre todo los traumas profundos, las heridas profundas, cuando no las procesamos y no las vivimos desde la fe, no las interiorizamos y las vivimos de la mano de Jesús, pues al final acaban convirtiéndose en una especie de altar en el que nos justificamos de todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que parece que por tener heridas tenemos derecho a todo. Es que hay que comprender a esa persona, tiene muchas heridas. Es que compréndeme, tengo esta herida. A ver, perdóname que os diga, todos tenemos heridas. No hay un solo ser humano, quitando a la Virgen María, porque no tenía el pecado. Y las heridas son fruto de nuestro pecado, ¿no? Em, que todos tenemos ahí heridas. No hay un solo ser humano que no haya tenido heridas y que no las tenga y que no las vaya a tener. Entonces, lo que no podemos hacer es utilizar nuestras heridas para justificar nuestros egoísmos y nuestra mediocridad. O sea, no es posible que las heridas se conviertan en una especie de excusa para todo y que las utilicemos para exigir a los demás comprensión y paciencia y para justificar, pues, sencillamente nuestra mediocridad, ¿no? Y es que pasa esto, parece que la herida es lo más importante de nuestra vida, cuando lo más importante de nuestra vida no es que tengamos herida, sino que tenemos a alguien que ha venido a sanar nuestras heridas, pero para sanarlas tenemos que vivirlas con él, porque esto es como tener una medicina maravillosa, pero no quitarle el precinto al frasco, no te va a hacer efecto. Tú tienes a Jesucristo, que es el sanador de todo siempre y el sanador perfecto y el único sanador verdadero. Pero claro, si le dejas ahí aparcado y no vas con él, tus heridas nunca se van a curar, ¿no? No nos engañemos. ¿Y qué suele pasar? Pues que nos apoyamos en nuestro dolor y en nuestras heridas para justificar cosas que no pueden ser, ¿no? Y empezamos pues con un montón de excusas, tipo, bueno, es que a mí nunca nadie me enseñó a poner límites, ¿cómo quieres que los ponga ahora? Bueno, pues si nadie te enseñó, tendrás que empezar a aprender ya, ¿no? O viene otro y te dice, no, es que mi padre nunca estuvo y por eso no sé elegir a los hombres, no tengo un referente masculino en mi vida y siempre me meto en problemas por eso. Bueno, pues tendrás que ir aprendiendo, ¿no? No, pues es que resulta que mi madre era súper controladora, era una persona tan controladora, tan exigente, que claro, por eso yo ahora soy así de controladora y de exigente. Pues no, pues si has comprendido y has visto el daño que hace una persona así, caramba, no hagas tú lo mismo, ¿no? Otra cosa así, voy a decir unas cuantas respuestas típicas, pero es que yo las he oído muchas veces, ¿eh? Mira, como nunca nadie me validó de niña, nunca nadie me hizo caso, por eso ahora siempre estoy buscando aprobación. O sea, no estoy contenta si la gente no me dice que lo hago todo fenomenal. Hombre, es que tendrás que aprender a vivir en la verdad y aceptar con paz y serenidad tus límites. Habrá veces que habrá que decirte que lo haces fenomenal y habrá veces que te tendremos que decir que eso es mejorable, que no está del todo bien. Pero no te puedes justificar diciendo, no me deis el disgusto de decirme que algo no está bien porque no lo puedo soportar porque de niña nadie me validaron, nunca. Entonces, pues es que no puede ser así, ¿no? O nunca nadie me ha escuchado, nunca nadie ha puesto atención a mis cosas, por eso ahora exploto cada 3 por 2. Es que tampoco puede ser así. O para una persona que es tremendamente inmadura y desordenada en su afectividad, ¿no? Te dice, no, es que yo, pues mi infancia ha sido así, he crecido sin afecto, por eso ahora me apego a cualquiera y no sé vivir una afectividad sana. Tendrás que ir aprendiendo, ¿vale? Conoces cuál es la causa y es que no tuviste una afectividad sana en tu niñez, creciste sin afecto y eso te ha marcado. Entonces, si sabes que te ha marcado, tendrás que ponerte a trabajar para solucionar ese problema, pero no justificarlo. Y con eso yo sigo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Bueno, pues quiero volver a ser feliz y para ser feliz yo me niego a no volver a vivir aquello que padecí con aquella persona, con lo cual esa persona y ese lugar y esa circunstancia ya
cruz y raya para siempre. Tuve un problema viviendo en esta ciudad, no vuelvo a pisar esa ciudad nunca más. Luego me pasó con esta persona, ¿qué tal? Pues es que ya con esa persona no quiero volver a saber nada de ella nunca más. Y fue porque estaba haciendo este trabajo y lo pasé muy mal. Total, no quiero volver a trabajar en eso nunca más. O sea, es que al final vas cerrándote puertas y vas a tener que vivir en una burbuja. O sea, es que no es reaccionar así, ¿no? Habrá que comprender la situación y empezar a trabajar, ¿no? Y a asumir y a aceptar cosas y a seguir adelante. O sea, no ir tachando, poniendo X a las personas, a los lugares, a los trabajos, porque entonces al final, ¿dónde vas a tener que vivir? No, es que no es así. O sea, sanar no es evitar el problema. Sanar es poco a poco ir curando esa herida y aprendiendo a vivir esa situación, esa persona, esa circunstancia, mirándola de frente con paz. O sea, no sé, aprender, pero no justificarte, ¿no? Es como aquel que dice, no, es que yo necesito que me comprendáis, porque todo lo que he vivido me da mucho miedo y por eso me defiendo, porque no quiero volver a pasar por lo mismo. Bueno, vale, de acuerdo. Nadie quiere volver a pasar por el dolor, pero no puedes vivir toda la vida a la defensiva, desconfiando de todo el mundo y sacudiendo al primero que pasa, ¿no? No. Porque ¿qué pasa? Que si vivimos de esta manera, con excusas de estas como las que os he citado, u otras similares, ¿no? Que el elenco sería larguísimo, pues al final, ¿cuál es el problema? Pues que acabamos convirtiendo nuestro dolor en todo un poder, o sea, es una autoridad emocional. Yo ya no tomo decisiones desde mi relación con Dios, sino desde mis heridas, y eso no es sano. Tú no puedes vivir idolatrando tus heridas, haciendo que la herida sea lo más importante de tu vida. O sea, vivir desde lo que te pasó, desde lo que te duele, porque eso es una manera de idolatría, ¿no? Tu Dios es Dios, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es tu herida. Entonces tú tienes que vivir tu vida desde Dios, desde la voluntad de Dios, ¿no? Y no podemos ir cultivando esa manera solapada de idolatría, que también es un pecado. La idolatría es pecado siempre. ¿M? La pintemos como la pintemos. Entonces, idolatrar nuestros traumas puede parecer muy espiritual, pero no nos engañemos. Es caer en el victimismo, es una trampa emocional. Es quedarnos girando, dando círculos, girando en nosotros mismos, en nuestros dolores, en nuestras penas, sin permitir que Jesús lo sane, lo transforme y lo redima. O sea, que no puede ser, ni tiene ningún sentido. Idolatrar nuestros traumas es una trampa que nos hace culpar a los demás sin asumir responsabilidades. Nos hace estancarnos en nuestro trauma, en lo que nos duele y disfrazamos eso de proceso. Decimos que es que estamos haciendo un proceso. Nada, de eso nada. Eso es una gran mentira. Porque lo primero que pasa es que la idolatría de nuestros traumas bloquea nuestra libertad. Y adoramos más el recuerdo de nuestras heridas que al Dios que la puede sanar. Muchas veces decimos, vamos a una oración de sanación. ¿A qué? ¿A ponernos de verdad delante de Dios para que nos sane? ¿O a estar todo el rato lamiendo nuestras heridas y lamentándonos y diciendo que pobrecitos de nosotros, que hay que ver lo que nos ha pasado? Caemos muchas veces en una autocompasión absurda que no sirve para nada, ¿no? Tenemos que pararnos y detenernos ante el Dios que nos puede sanar, que puede y quiere sanarnos. Hace falta saber si nosotros queremos de verdad que nos sane o en el fondo nos encanta tener nuestra heridita para justificar nuestra mediocridad, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que pasa a veces es que utilizamos el pasado como una excusa, ¿no? Y no como un testimonio o un motivo para mejorar, ¿no? Entonces nos quedamos ahí y, y no avanzamos, nos estancamos, porque mirad, mm, para mejorar tenemos que curar, tenemos que sanar. Y si no hay redención de nuestra herida, darle vueltas es repetición y repetición, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Que cuando idolatramos las heridas, pues nos volvemos esclavos, literalmente esclavos de nuestros traumas. O sea, esto es que es así, ¿no? Entonces entras y repites una y mil veces relaciones y reacciones que no tienen sentido.
Luego también pasa que justificas tu egoísmo, ¿no? Y que no sabes vivir tu libertad, no sabes ponerte límites, no sabes ir por el camino correcto. Y eso lo justificas porque, claro, porque tienes heridas, porque tienes muchos traumas. Y entonces, como que con eso tienes carta blanca para hacer un poco lo que tú quieras, ¿no? Y eso no puede ser. Y luego, por supuesto, cuando tú te comportas así, tu relación con Dios se ve enturbiada. Pues ¿por qué? Porque no hay transparencia y al final aquello es un lío, ¿no? Todo se vuelve confuso. ¿M? Y parece que tenemos miedo al trauma y a repetir el trauma y dale con el trauma y dale con la herida y no salimos de ahí. Mira, Jesús no nos ha llamado a nadie a sobrevivir a un trauma. No, no, esa no es nuestra llamada. Hombre, tenemos que sobrevivir a todos nuestros traumas, por supuesto. Pero esa no es la vocación de un cristiano. Estamos llamados a ser libres. ¿Mm? Tu herida se va a sanar de verdad no cuando sientas que estás sanado, sino cuando de verdad entregues esa herida en la cruz. ¿Mm? Tú se la entregas a Jesús, la entregas en la cruz y dejas de mirarla todo el rato y dejas de justificar tu comportamiento, tu mediocridad, tu egoísmo. Dejas de mirarte a ti mismo, de darte tanta importancia, de sentir que se ha cometido contigo, pues no sé, la injusticia más grande de todos los tiempos, y de sentirte víctima de nada ni de nadie, ¿no? Entonces tú entregas esa herida en la cruz, dejas de justificarla y mirarla, y empiezas a mirar las heridas de Jesús, que son las que valen, las que de verdad te sanan, y sobre todo tomas una decisión vital, importantísima en tu vida. Decides vivir feliz. Y esto es una decisión tuya personal que nadie la puede tomar por ti. Dejo de mirar mis heridas, miro al Señor, miro a Jesús en la cruz, miro sus heridas y decido vivir feliz. En redención, redimida porque lo estoy, porque soy hija de Dios y por encima de mi sensibilidad, aunque siga sintiendo dolor, aunque siga sintiendo cosas que a veces me ofuscan, pero tener claro que mi sensibilidad muchas veces, el 99% de las veces, es engañosa. Entonces, sanar con Jesús es dejar de usar el trauma como excusa. Es dejar de decir, soy así por lo que vi. Y empezar a decir, atención, esto es lo que tenemos que decir, así es Cristo en mí, en mi vida, así es, así actúa, así vive, así me guía, así me lleva, así me acompaña. Así es Cristo en mí, a pesar de lo que viví. Y vamos a desvelar una verdad sanadora, que es la siguiente. No estás estancada porque no quieres sanar. Es que yo me quiero sanar y no lo logro, no sé qué pasa, porque estoy estancada. No estás estancada porque no quieras sanar, sino porque sin darte cuenta te has enamorado de tu herida. Estás todo el día mirando tu herida, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tu herida se ha convertido en lo más importante de tu vida. Aunque tú no te das cuenta y dices que lo más importante es el Señor. No, la verdad es que tu herida es lo más importante de tu vida. Te has enamorado de ella y has aprendido a vivir desde tu herida, a vivir desde ella. Y has aprendido a relacionarte y a justificarte con ella y desde ella, desde tu herida. Y has aprendido a buscar a Dios desde el dolor y no desde la verdad, no desde tu identidad, desde quién eres tú de verdad, ¿no? Entonces vas viviendo tu vida encadenado a algo que no va bien, o sea, que ya no es presente. Vas viviendo tu vida atrapado en aquel momento, en aquella circunstancia que es verdad que fue, es verdad que sucedió, es verdad. O sea, no te lo estás inventando, no es mentira, pero fue un momento de tu vida que ya es pasado además, ¿no? Entonces no puedes definir y determinar el resto de tu vida por ese tiempo, por ese momento, encadenado a algo que está ahí en el pasado, ¿no? No, no. O sea, no debemos permitir eso, ¿no? Y bueno, la sanación no llega cuando tú entiendes tu trauma, ¿eh?
No, es que necesito entender bien lo que me pasa, necesito comprender esta situación, tengo que procesarla, necesito... A ver, es verdad que todos necesitamos darnos un tiempo para superar ciertas cosas, es verdad, pero un cierto tiempo, no un tiempo inacabable, ¿no? Y no para entender las cosas, no para entender los porqués, porque hay muchas preguntas que nunca van a tener respuesta, no para entender qué ha pasado, ¿m? No para entender bien todos los infinitos detallitos de mi herida, ¿no? No, la sanación no va a llegar cuando yo entienda mi trauma, sino cuando deje que Jesús lo tome y lo gobierne y se ocupe de él. ¿M? Porque tenemos, insisto, que tener mucho cuidado, mucho, porque con más frecuencia de la que creemos, caemos en la idolatría adorando nuestro trauma. Nuestra herida acaba por volverse nuestro Dios y el centro de nuestra vida. Y eso es, pues hombre, es un error mayúsculo, ¿no? Tenemos que ser avispados, un poco listillos, espabilados, porque no nos damos cuenta de que no siempre lo adoramos en altares visibles. ¿Mm? No somos conscientes muchas veces de que estamos idolatrando nuestra herida. No quiere decir que lo hagamos totalmente aposta, sino que es que de verdad hay veces que no nos enteramos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces no lo adoramos, como digo, en altares visibles, pero lo adoramos cada vez que dejamos que nuestra herida, nuestro trauma, nuestro dolor dicte nuestras decisiones o cuando miramos más nuestro trauma, cuando consultamos más nuestra herida y nuestra sensibilidad que a la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, yo me he encontrado bastantes veces con personas que aman de verdad a Dios, sinceramente, y que quieren hacer su voluntad, pero viven atadas, pues, a un sistema emocional basado y construido sobre lo que vivieron, sobre lo que sintieron, sobre lo que les pasó, ¿m? Sobre lo que les dolió y les sigue doliendo, y viven ahí más que apoyadas en lo que de verdad creen, ¿no? Y bueno, este sistema trampa se acaba volviendo, pues, tremendamente dictatorial, ¿no? Y se vuelve más fuerte que nuestra confianza. Acaba por destrozar nuestra confianza y acaba por volverse más potente incluso que la voz de Dios, ¿no? No escuchamos al Espíritu Santo porque nuestra trampa emocional grita más fuerte y la escuchamos más fácilmente que la voz del Espíritu Santo. Y claro, aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Mm? Es una pregunta que ciertamente no es cómoda, ¿vale? Pero yo la voy a formular y la dejo ahí y nos damos un pequeñito espacio, ¿no? de silencio para reflexionar un momento, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿y si tu herida no es solo una herida, sino que es un montaje tinglado emocional al que llevas años sometido y sirviendo sin darte cuenta? Y si es así, que hay un tinglado montado y tú estás dentro de esa trampa y vives de esa trampa y para esa trampa sin darte cuenta. Bueno, dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo os voy a decir una cosa desde mi experiencia. El tiempo por sí mismo, así por sí solo, no cura nada. Jamás sana. El tiempo no sana. El tiempo simplemente pues va pasando. Si acaso puede borrar un poco algún detalle, ¿no? Quitarle un poco de nitidez a la foto, si acaso. Pero lo cierto es que el tiempo simplemente pasa y tú puedes esperar años esperando a que esto se te pase y seguir cargando exactamente con las mismas heridas. Porque sanar no es esperar, no nos equivoquemos. Sanar es plantar cara y mirar de frente.
Sanar es detenerse y decir, esto así no puede seguir. Sanar es dejar de sobrevivir, es dejar de vivir siempre al filo de lo imposible, en el límite, sobreviviendo malamente y permitir que el experto en restaurar almas, que es Jesucristo, entre, rompa lo que duele y transforme con su espíritu lo que parecía no tener remedio. Eso es sanar. Y por eso la sanación no siempre es fácil, ni la vivimos y la experimentamos como algo agradable. No, la sanación a veces es dura y fría. A veces es incómoda, porque Dios no sana solo la superficie, nos cubre la heridita con un poquito de algo y ya está. Y con esto se alivia un poco, se disimula y ya. No, Dios no actúa así. Dios va hasta lo más profundo. Y sí, para que todas nuestras heridas puedan sanar, para que todas tus heridas puedan sanar, quizás también hay cosas en ti que deban romperse. Pero romperse no para destruirte, sino para reconstruirte sobre tu verdad, ¿no? O sea, sobre la verdad de Dios. ¿Mm? Porque la sanación no consiste solamente en quitar lo que nos duele. ¿Mm? Es, ante todo, llenarnos de lo que siempre debió estar en nuestro corazón. Por eso, cuando tú te crees que ya la cosa va, que el proceso ha terminado, Dios sigue trabajando. Dios sigue refinando, puliendo, perfeccionando, porque Dios no es un chapucero que hace las cosas a medias, ¿no? No, Él renueva y restaura y todo lo hace nuevo. ¿Mm? Y bueno, pues por eso cualquier día, cuando menos te lo pienses, pues vas a mirar atrás y vas a poder entender que tu dolor ya no es tu identidad, ya no es lo que te define, sino que acaba siendo una obra de arte preciosa en manos de tu creador, ¿no? Que está ahí trabajando y trabajando, no solo por sanar, sino por no dejar ni rastro de la herida y por embellecerte, ¿eh? Dios actúa así. ¿Eh? Y luego hay otro tema que nos complica un montón, que a veces los que más nos herimos a nosotros mismos somos nosotros. Queremos buscar responsables de nuestras heridas, responsables de nuestro dolor, y los máximos responsables somos cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, tú te has dado cuenta de que muchas de tus heridas, la inmensísima mayoría, no vienen de lo que otros te hicieron, sino de lo que tú te dijiste a ti mismo cuando fallaste, de la dureza con que te trataste. He visto muchas veces que lo que más nos duele no suelen ser nuestros errores, sino lo que piensen los demás. Y sobre todo, lo que más nos duele es el juicio que tú mismo hiciste sobre tus propios errores. Y eso nos suele hacer polvo, nos suele destrozar. Por eso tenemos que aprender a tener paciencia y misericordia con nosotros mismos, ¿no? Lo que más nos duele no son nuestros errores, sino nuestro juicio sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestros propios errores. Y la verdad es que hasta que tú no te hagas transparente contigo mismo y con Dios, nunca va a haber sanación. O sea, la transparencia, la sinceridad es absolutamente necesario. Si no, es que esto no nos funciona, ¿no? Y aquí pues tenemos que pensar que Dios pues ya conoce tus cicatrices, que es tontería querer disimular, querer maquillarnos, querer que no se note, querer que no se sepa, que no se vea. ¿Qué más da? ¿Qué más da si Dios ya conoce tus cicatrices, ¿no? Él sabe perfectamente lo que intentas esconder, pero esconder las cosas
no sirve de nada. O sea, esconder tus cicatrices solamente hace que tus cicatrices sean más marcadas, más profundas. Porque mira, lo que no miras de frente y lo que no resuelves de una vez entregándoselo a Jesús, sigue estando ahí y sigue gobernando tu conciencia y tu vida en secreto. O sea, esto es lo de destaparlo de una vez y que le dé el aire a la herida. No estar ahí tapando y tapando y tapando. Destaparlo, que se ventile y se sane del todo. Hay un dicho popular aquí, yo no sé si en Uruguay lo utilizáis, en España sí. Decimos que los pucheros, cuanto más se tapan, más hierven. Entonces tú destapas el puchero y va perdiendo fuerza el hervor, ¿no? Pues con la herida pasa lo mismo. En el momento que la destapas, pierde fuerza. ¿Mm? Y sí, esto es así. La sanación empieza diciendo, Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, aquí. Aquí me tienes, con mis heridas, con mi vergüenza, con todo esto que yo creo que está roto y no tiene arreglo, pues haz tu obra en mí. Por eso es bueno que tengamos claro que no debemos ni maquillar ni disimular nuestras cicatrices. No hay nada más potente y que más te autorice para dar un testimonio y para hablar a las heridas de los demás que tus propias cicatrices. Porque el que nunca ha tenido una herida, el que nunca ha tenido un dolor, no tiene ni idea de qué va esto, ¿no? Porque al final tus cicatrices te autorizan, te dan peso y sabiduría a la hora de hablar a los demás, porque al final, ¿qué es una cicatriz? Una cicatriz es un testimonio de que tú también estuviste herido y de que tú también sufriste, pero sobre todo es un testimonio de sanación, es un testimonio de redención. Y tenemos que aprender a mirar las heridas de Jesús, que son las que nos han curado, y mirando las suyas, las nuestras adquieren también un sentido. Nuestras cicatrices, nuestras heridas se asocian a las suyas y pueden ser cicatrices de redención, cicatrices que ayuden a sanar, cicatrices que nos ayuden a dar un sentido a las heridas de otros. Cicatrices que son un testimonio de decir, mira, estuve tan fatal y tan mal como tú estás ahora y he podido superarlo, he podido salir adelante. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? Y dejar de excusarnos, dejar de justificarnos, saber que tenemos heridas y seguiremos teniendo otras, porque todos tenemos heridas más o menos profundas. Pero es que mientras caminemos por este mundo estamos expuestos a que nos hieran de nuevo y también a herir nosotros a otros, ¿eh? Ojo. Entonces que la vida es así, o sea, las heridas son parte de la vida. Tenemos que integrarlas en nuestra vida y vivirlas desde la fe y desde la confianza, pero no utilizarlas nunca como una tapadera para maquillar y para justificar nuestra mediocridad y nuestro egoísmo. No, nuestras heridas y nuestras cicatrices tienen que ser una escuela en la que vayamos aprendiendo para no volver a cometer los mismos errores. Tienen que ser una escuela que nos hagan después paciente y misericordiosos y comprensivos y compasivos. Porque yo he vivido esto, yo sé lo que pasa, yo sé cómo se siente uno y no podemos estar así siempre, pero puedo ayudar a otro, darle confianza, infundirle esperanza, tenderle una mano y decir, venga, no te preocupes, porque de esto se puede salir. Señor Jesús, en este momento de la historia te damos gracias por este buen pastor que nos has dado según tu corazón, nuestro Papa León, este buen pastor que nos habla de misericordia, de amor, de compromiso, de entrega, pero sobre todo nos habla de unidad, que sean completamente uno,
para que el mundo crea. Ese fue tu deseo y así lo formulaste y se lo pediste al Padre. Y el Papa León nos lo recuerda continuamente. Te damos gracias, Señor Jesús, por un pastor que nos recuerda de continuo el deseo supremo de tu corazón, la unidad, que seamos completamente uno para poder ser creíbles. Qué agradecidos estamos, Señor, por tantos cuidados. Qué agradecidos estamos, Señor, porque nos das un pastor que nos guíe, que nos cuide y que nos hable continuamente de amor y de unidad y de trabajar por la paz. Para nosotros, Señor, qué grande es saber que estamos en el regazo de la Iglesia y que la Iglesia nos cuida con este pastor tan bueno. Y de manera especial quiero darte gracias, Señor, porque nos has llamado con fuerza a vivir en tu Iglesia y a vivir en ti, a participar de tu vida. Escuchamos también tu palabra que nos dice, permaneced en mí. Qué bueno eres, llamándome a vivir ahí, a ser un pálpito vivo de tus entrañas, a existir en tu corazón. Porque existir de verdad y vivir con plenitud, solamente puedo vivir en tu corazón. Señor Jesús, fuera de tu corazón para mí no hay vida. Fuera de tu corazón no vivo, si acaso sobrevivo. Vida verdadera, vida profunda, solamente la encuentro ahí, en tu pecho, en tus entrañas, al ritmo de tu amor, al ritmo de tu corazón, al ritmo de ese corazón que da la vida, da vida al mundo entero, da vida a la Iglesia, me da vida a mí. Algunas veces, Señor Jesús, parece que estoy loca, pero siento que mi corazón físico late y sustenta mi vida, al menos mi vida biológica, pero que de verdad el que sustenta mi vida verdadera y profunda es tu corazón. El único corazón que de verdad me hace vivir y ser feliz y amar es el tuyo. Tu latido me sostiene y me da la vida. Y continuamente me llamas para recordármelo. ¿Cómo no acudir a tu voz? ¿Cómo no acudir a tu llamada? ¿Cómo no dejarme llevar? ¿Cómo no agradecer ante una llamada así, ante un amor así? Solamente puedo llorar de gratitud y de amor. Qué bueno eres, qué compasivo, qué paciente, qué condescendiente. Me llamas y me llamas y me llamas y no te cansas de llamarme y de esperarme. Y cuando me distraigo de ti me pierdo, cosa que sucede más veces de las que debería. Pues me esperas y me vuelves a llamar. Si me pierdo, si me distraigo, si me desvío, me esperas y me vuelves a llamar. Esperas a que retome el camino, pero nunca te cansas, ni tiras la toalla, ni me abandonas. Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Con qué paciencia me escuchas, con qué paciencia me guías, con qué paciencia esperas a que caiga en la cuenta de mis errores y rectifique. Con qué paciencia me llamas una y otra vez a ti, a tu regazo, a tu amor. Con amor eterno me has amado. Con amor eterno, Señor, me amas y me llamas. Con qué paciencia escuchas también mis súplicas, las cosas que te pido. Y ahora mismo, Jesús mío, te pido, no que me des lo que te pido, que a veces no sé pedir bien, sino lo que necesito.
no te detengas. Si a veces protesto o me rebelo porque no te entiendo, tú sigue dándome lo que tú sabes que necesito, aunque yo no lo entienda. Y llámame más y más fuertemente a confiar y abandonarme. Que me quede claro y que no se me olvide nunca que la vida sin ti, Señor, es desperdicio. La vida sin ti no sirve. La vida sin ti no tiene sabor. La vida sin ti es dolor, tristeza, vaciedad. No dejes nunca que yo me aleje de ti y sobre todo no permitas que te deje fuera de mi vida. Si en algún momento te dejo fuera de mi vida y de mi amor, tú sé insistente. Persígueme. No dejes de llamarme a grito. No permitas nunca que yo me aleje de ti. Y si alguna vez por mi cabezonería me alejo, persígueme, acósame, atrápame, recógeme, llámame con fuerza. Recógeme, recógeme, Jesús mío, recógeme en tu costado y en tu pecho, colócame en tu corazón y hazme vivir otra vez en tu latido, en tu pálpito, en tu amor. Señor Jesús, no me des lo que te pido, no, no me des lo que te pido, dame solamente lo que tú sabes que yo necesito y me va a llevar al cielo.